Hola, amantes del mundo del corazón. Estamos aquí para contaros las noticias que están sacudiendo la actualidad y hablaros de los nombres más comentados. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta al vídeo. Empecemos. Una de las historias de amor más duraderas del mundo del corazón ha dado un nuevo giro tras el comunicado conjunto de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La pareja se ha pronunciado por última vez sobre su divorcio y ha expresado sus sentimientos diciendo: "No queríamos que fuera así". Esta sincera confesión llega tras acusaciones de infidelidad, promesas de reconciliación, advertencias familiares, estancias en el hospital y todos los altibajos. Sus seguidores se han entristecido una vez más pensando: ojalá no hubiera sido así. Can Yaman y Mehmet Özdemir hicieron declaraciones por separado, pero con el mismo mensaje. Can Yaman afirmó: a pesar de todo lo que hemos vivido con Mehmet, no queríamos que el divorcio llegara a este punto. Cometimos errores, nos sentimos heridos y dolidos, pero nunca quisimos que fuera así. Por su parte, Mehmet Özdemir declaró: Can y yo tomamos caminos separados. Tenemos un bebé y nuestras responsabilidades seguirán siendo las mismas. Sin embargo, tras un proceso tan difícil, hemos visto que el divorcio era inevitable. No queríamos que fuera así. La frase de la pareja, "no queríamos que fuera así", se produjo tras las intensas tensiones vividas en los últimos tiempos. La declaración de Cande: "no voy a abandonar a Demet ni a mi bebé, voy a enmendar mi error". La indignación de Demet al decir: "estoy harta de tus infidelidades". La advertencia del padre de Cande: "no os peleéis", y los anteriores altibajos del matrimonio y el divorcio. Todo ello se había ido acumulando hasta llegar a este punto final. Su círculo más cercano afirma: los dos están agotados. Lucharon por el bebé, intentaron reconciliarse, pero no pudieron superar la falta de confianza y el resentimiento. Este comunicado es una muestra de que ya lo han aceptado. Can Yaman añadió: "me esforcé mucho por no perder a Demet. Quería compensarla, pero algunas heridas son muy profundas. No queríamos que fuera así, pero ha sucedido". Por su parte, Mehmet Özdemir declaró: "habíamos hablado de casarnos para que mi bebé no creciera sin padre. Can me había convencido, pero la sensación de traición y la ira acumulada. Ya no podíamos seguir adelante. No queríamos que fuera así, de verdad". Se ha sabido que Demet sigue descansando en casa de su madre y que se comunica con Can a través de sus abogados. Como recordaréis, el embarazo de alto riesgo de Demet, su miedo a los hospitales, el llanto de Can, el proceso para convencerla de dar a luz y la advertencia de su padre habían despertado la esperanza. La promesa de Can de compensarla también había traído un breve respiro. Sin embargo, cuando la ira y la falta de confianza de Demet se reavivaron, el divorcio se volvió inevitable. Can Yaman declaró: "nuestro bebé va a nacer. Como padre, siempre estaré a su lado. No tendremos un futuro romántico con Demet, pero actuaremos juntos como padres. No queríamos que fuera así". Demet también transmitió el siguiente mensaje: "el matrimonio con Can ya no es posible, pero mantendremos una comunicación respetuosa por el bien de nuestro bebé. No queríamos sufrir tanto". Las redes sociales se han llenado con esta última declaración. Las etiquetas almohadilla "no queríamos que fuera así" y almohadilla Can Demet divorcio se han convertido en tendencia. Comentarios de los fans: "los dos están agotados. Es una pena. Es muy emotivo que digan que no querían que fuera así. Que al menos mantengan el respeto por el bebé. Tantos altibajos han acabado con la relación". También se han pronunciado figuras famosas. Han llegado mensajes como: "ojalá lo hubieran resuelto con más calma", o "que el bebé sea lo primero". Los comentaristas del mundo del espectáculo han valorado que la declaración de Can y Demet de "no queríamos que fuera así" es como el cierre oficial de un largo drama. El padre de Can acogió la decisión de su hijo y de Demet diciendo: "que ahora estén tranquilos". Se comenta que dijo: "les había dicho que no se pelearan hasta que naciera el bebé, y ahora han decidido divorciarse. Espero que encuentren la paz". La madre de Demet, por su parte, transmitió el mensaje: "mi hija está agotada. Esta decisión es difícil, pero quizás sea la más acertada". Mehmet Özdemir sigue acudiendo a las revisiones médicas en casa de su madre. Can Yaman, por su parte, ha subrayado que seguirá asumiendo sus responsabilidades como padre del bebé. "estaré a su lado en todo momento, tanto hasta el parto como después. No los abandonaré". Pero el capítulo del matrimonio se ha cerrado, afirmó. Se afirma que, a través de sus abogados, se han iniciado los trámites legales y se están discutiendo cuestiones relacionadas con la custodia y los aspectos económicos. La pareja está de acuerdo en que haremos lo mejor para nuestro bebé.
La última declaración de Can Yaman y de Mero Demir sobre su divorcio no queríamos que fuera así. Ha pasado la historia del mundo del corazón como una nota final llena de tristeza. Amor, peleas, intentos de reconciliación, advertencias familiares y despedidas. Todo quedó resumido en esta frase. Hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué opináis? Nos vemos en los comentarios. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Nos vemos en las próximas noticias del mundo del corazón.